Para hablar de este tema estamos con el ingeniero Pablo Segovia. Él es el director de Relaciones Comunitarias de Petroamazonas. Ayer preguntábamos cuánto durará esta asistencia a los pobladores afectados por este derrame, ya que se está entregando agua y víveres y también chequeos médicos. Ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenido Giovanna. a Inunque. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes podrán garantizar esta asistencia a las comunidades afectadas por este derrame? Gracias, Giovanna, por permitirnos estar en este espacio muy importante para la Amazonía. Pues nosotros tenemos un programa de Relaciones Comunitarias permanente. Sí. Y estas acciones las realizamos en esta causa o incidente, efectivamente, hasta que se pueda llegar a un 100% de recuperación del agua del río, digo, porque es el río que está afectado, y usted sabe, porque me decía que ha vivido por allá. El río es la fuente principal de todo, de transporte, de alimentación, de todo. Sí. Entonces, ¿en cuánto tiempo prevén continuar con estas ayudas y la periodicidad? Depende del tiempo, pero más o menos hablamos de unos 2 o 3 meses, pero es variable, eso va a depender de las acciones. Las acciones son permanentes, hablamos de más de 300 personas que están trabajando en esto. Y entendemos que la causa, como habíamos dicho, es la falla de la mesa de la vía, más no nuestras operaciones, porque nuestras operaciones están funcionando perfectamente. O sea, ¿cómo que la falla de la mesa de la vía? Es ahí donde el tubo... O sea, el derrame se produce porque cede la vía, o sea, no porque el tubo estaba en malas condiciones. Exactamente. Ah, sí. ya. De todas maneras, nuestros proyectos es estandarizar todo el modelo de gestión que tenemos en la zona centro, en la zona oeste, para poder lograr estandarizar la ISO 14000, ISO 18000, la OSHAS. Tenemos la ISO 26000 también, que es sobre responsabilidad social. Sí. Y precisamente nuestros interlocutores, como ahora ustedes y las comunidades, es muy importante que conozcan, que se transparente siempre desde el primer día que fue esto, que fue el 1 de julio. Y a propósito de transparentar la comunicación y la información, hay demandas por parte de los moradores, ¿no? Porque las comunidades afectadas, y le invito a ver esta nota conmigo, por derrames petroleros reclaman obras de remediación y compensación social que les permita contar con agua segura y atención a problemas como salud y alimentación. Veamos qué nos muestra Marilu Capa. Remediación ambiental, manifestaciones en reclamos de puestos de trabajo, obras de compensación social, cumplimiento de convenios comunitarios y otras demandas son comunes en las áreas de influencia petrolera, sobre todo cuando se producen derrames como el ocurrido el 1 de julio, que obligó a la activación del COE provincial. 25 comunidades se vieron afectadas del derrame, cuyas causas se atribuyen a las condiciones climáticas que ocasionaron un movimiento de tierras que presionó la tubería. Aquí no fue ningún problema de negligencia, mucho menos falta de voluntad de la empresa, fue un problema de una situación climática. Ustedes saben que se debió al hundimiento de la carpeta asfáltica de la carretera, lo que hizo presión y el tubo se dio. Cuando ocurren estos derrames, los moradores de las comunidades afectadas solicitan la inmediata ayuda para solventar el problema social y ambiental que se genera. Y deseamos que Petroecuador llegue a un convenio con la comunidad y con las otras comunidades que están afectadas. También deseamos saber cómo nos vamos a contactar con el principal jefe del Petroamazonas. Y todo está cambiando, ¿no? Entonces, asimismo, la gente también necesitamos que seamos atendidos con la misma velocidad que va cambiando el mundo. El problema principal del derrame que se esparció por las aguas del río Aguarico es que varias comunidades asentadas a lo largo de su curso utilizan sus aguas para subsistir. Una de estas comunidades es la Cofán Dureno, que no tiene agua potable. Por ello demandan la construcción de un sistema de agua segura. La comuna Cofán Dureno, vuelvo a repito, la comuna Cofán Dureno no tiene agua potable y todas las comunidades bañan en el Aguarico. Incluso ahorita no hay donde ni bañarse, no hay ni donde lavar. Entonces eso
es preocupante. En esta última emergencia, Petroamazonas, junto a las autoridades locales, levantaron información para conocer el grado de afectación que tuvo el derrame ocurrido en el kilómetro 16 de la vía Dureno. Esos datos les permitió organizar la entrega de 1000 raciones alimenticias, agua en bidones y destacar brigadas médicas que culminarán su trabajo el viernes 11 de julio. Marilú Capa y Nunque. Bueno, aquí veíamos una fecha, 11 de julio, pero en la eventualidad que se necesite más tiempo, ¿ustedes van a seguir hasta que la emergencia esté solucionada? Por supuesto que sí. Tenemos, como le mencioné, un equipo multidisciplinario, médicos, agrónomos, relacionadores comunitarios y constructores. Entonces estamos evidenciando todo el diagnóstico, digamos, de la realidad y mediante acciones de comunicación diaria, porque trabajamos esto no solo por esta situación, este incidente, sino normalmente en 14 sectores. Este es un sector de los cuales estamos dando atención. Pero este ahora es un sector que está en emergencia, entonces ahí se va a concentrar un poquito más la atención, ¿verdad? Exactamente. En relación a las demandas de servicios básicos, Petroamazonas en este sentido y la parte que usted dirige de relaciones comunitarias, ¿qué hace cuando dicen queremos un sistema de agua? ¿Se habla con Ecuador Estratégico? ¿Se habla con la autoridad local? ¿Cómo es para darle la solución? Porque efectivamente si Dureno tuviera un sistema de agua no tendría todos esos problemas en este momento, o sería la mitad, porque pescar no puede, pero por lo menos bañar o usar el agua para consumo podría ser. Para esta emergencia estamos con 5 tanqueros permanentemente en sitios donde no hay transporte terrestre, damos bidones de agua para subsanar esta emergencia. Ahora, ¿cómo hacemos cuando hay un problema, digamos, en este sentido de infraestructura, de necesidades? Es coordinar con instituciones que cumplen con su función, digamos así, dentro de las juntas parroquiales. Pero ahí el problema, y usted lo sabe, es el tiempo, ¿no? Sí. Porque, por decir, Petroamazonas puede intervenir así de una por dar una solución inmediata a un problema emergente. Sí. Pero estos que son, digamos, más a largo plazo, ¿en qué tiempo se soluciona? O sea, esto del agua potable, por decir, ¿en qué tiempo? Sí, todo esto depende de la planificación del desarrollo territorial. En algunos casos nosotros podemos aportar siempre y cuando tenga una relación con una indemnización o una compensación. Ahí interviene. Ahí intervenimos directamente porque eso nos faculta nuestros estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. Pero coordinamos con las instituciones para que efectivamente se cumpla y puedan ellos tener, digamos, o disponer de estos servicios. Entendiendo que es un poco lejano, ¿sí? Pero a la vez ya se ha demostrado con las comunidades del Milenio, por ejemplo, que el Estado encargó a Petroamazonas la construcción y se llegó a completar esto con Ecuador Estratégico, por supuesto. Ahora, una última pregunta para cerrar. En general, ¿cuál es la política de Petroamazonas en relación a las relaciones comunitarias? Ayer, cuando mostramos estas imágenes del derrame, perdón, porque estoy también con la cabeza en Zamora con los derrumbes, recibí un mensaje durísimo porque pusieron Petro Chevron Amazonas. O sea, es una sensación de la gente, o sea, una percepción. ¿Cómo trabaja en este sentido Petroamazonas? Perfecto, es una muy buena pregunta. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Operamos los campos con responsabilidad social y ambiental. Esa es la diferencia y eso está en nuestra política. En nuestra política está la gestión ambiental, la gestión social, que involucra en el programa de relaciones comunitarias 5 componentes, desde derechos humanos. Luego tenemos salud, educación, autogestión, proyectos productivos y la infraestructura y equipamiento. De una manera preventiva. Entonces no es un efecto reactivo como ahora, digamos, que pueda suceder, sino más bien preventivo y en un ejercicio de un modelo de gestión donde la cultura organizacional de los empleados, de la gente, de las comunidades, de los proveedores, está alineada a la responsabilidad social. Ahora, la responsabilidad social es muy amplia, por supuesto, pero obviamente esto define un empoderamiento de toda la cultura organizacional y en eso estamos muy empeñados y puedo decir que en los otros bloques no hemos tenido
estos problemas y cuál es la solución que estamos planteando a mediano y largo plazo es precisamente mejorar toda la infraestructura anterior que teníamos, que de hecho ha sido muy buena, pero requiere mantenimiento, mejoras. En eso estamos. Un tema interesantísimo, creo que valdría la pena hacer un especial de Inunque para hablar de cómo trabaja Petroamazonas en la Amazonía, la empresa pública del Estado ecuatoriano que maneja toda la operación del petróleo nuestro, del petróleo ecuatoriano. En este momento me tengo que despedir del ingeniero Pablo Segovia, coordinador de Relaciones Comunitarias de Petroamazonas, empresa pública, por cuestión de tiempo, pero quiero que prometa que podamos volver a hablar de esto para profundizar un poco más cómo trabaja Petroamazonas en este sentido. Encantados. Muchísimas gracias al ingeniero Pablo Segovia.